Bueno, continuando con nuestra explicación, también definimos la diferencia entre la velocidad y la rapidez. Entonces, lo que nosotros tenemos es un vector posición normal. ¿Sí? Ya dijimos, si sacamos la derivada de este vector posición, o sea, esta derivada de acá, me va a dar la velocidad. En pocas palabras, son las derivadas de cada uno del vector posición. ¿Sí? Aquí con R. Ahora lo que nosotros tenemos es que si queremos hallar la magnitud de este vector posición, sería tomar cada una de las componentes al cuadrado, ¿sí? Y sacarle la raíz. En pocas palabras, la derivada con respecto a x de r de la derivada de rx con respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de ry con respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de rx con respecto al tiempo al cuadrado y raíz de eso, de cada una de las componentes. Pues hago otra vez una aclaración en que si yo hago esto, tengo la magnitud de la velocidad y eso es lo que nosotros llamamos como rapidez. ¿Sí? Si yo hablo de rapidez y les pido que calculen la rapidez, es sacarle la magnitud a esa velocidad. Miremos ahora un ejemplo para entender quizás todo lo que estamos viendo de una mejor manera. Dice, una partícula se mueve a lo largo de una curva cuyas ecuaciones paramétricas son, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir estas ecuaciones paramétricas? Que dependen de un parámetro. Si nosotros queremos definir el vector posición, entonces ¿cuál sería el vector posición? Entonces nosotros definimos una R, ¿cierto? Con respecto al tiempo, definimos como vector y decimos, va a ser Rx en dirección Y, pero Rx aquí es igual a 3 e a la 2t, ¿cierto? ¿En qué dirección? En dirección del vector Y, más Ry, que Ry va a ser igual a 4 seno de 3t. ¿En qué dirección? En dirección del vector J. ¿Sí? Ahora, si me dicen la otra componente que me hace falta, que sería más 5 coseno de 3t en dirección a un vector unitario en la dirección K. Ahora, si me dicen calcule la velocidad y aceleración para cualquier instante de tiempo, entonces lo que yo tendría que hacer es calcular la derivada de ellos. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que la velocidad es igual a la derivada del vector posición para cualquier instante de tiempo. Entonces hacemos la derivada de esto. Primero, el 3 es una constante. Entonces le puedo sacar de la derivada y solamente le saco la derivada a esta parte de acá y al final lo multiplico por 3. Entonces la derivada de este exponente me va a dar, bajo el exponente, me va a dar 2 y la derivada de la misma función. Entonces me queda 2 por 3, 6 a la 2t, ¿cierto? Porque acá me va a dar exactamente la misma función. ¿En qué dirección? La dirección del vector y más. Vamos a cambiar ponerle otro colorcito, quizás para identificarlo más fácil. Entonces tenemos más 4, también es una constante, entonces me queda la derivada de esto multiplicado por 4. La derivada de la interna me da 3 por la derivada de la externa, que es un seno, la derivada del seno es coseno, entonces me queda 3 por 4, 12 por la derivada del seno, que sería coseno de 3. ¿En cuál dirección? La dirección del vector J. Más
Ahora la derivada del coseno realmente es menos 0, entonces pongo acá una vez menos. 5 me queda como constante, entonces la derivada de la interna me da 3, entonces me daría 15 por coseno, la derivada del coseno, entonces me daría menos seno, la puse menos afuera, entonces me queda seno de evaluado en la interna, que sería 3t. ¿Sí? ¿En qué dirección? En la dirección del vector k unitario. Ahora, si me preguntan la aceleración, entonces la aceleración sería la derivada del vector velocidad. Entonces esta sería la velocidad para cualquier instante de tiempo. Yo les digo, denme el tiempo y yo les evalúo cuál es el vector velocidad. ¿Sí? Ahora, la aceleración. Entonces la aceleración. ¿Qué sería la aceleración? La derivada del vector velocidad. Entonces acá aplico otra vez lo mismo y me queda la derivada de la interna me da 2 por el 6 me da 12. Y la derivada de la externa es exactamente la misma. Entonces, es exactamente la misma, me va a dar 2. ¿En qué dirección? En la dirección del vector y más acá la derivada de la externa me da realmente la derivada del coseno es menos 0. Entonces pongamos un menos 3 por 12, 36. Entonces ya dije la derivada del coseno, seno, menos seno, la puse el menos ahí. Entonces me queda seno de 3. ¿En qué dirección? En la dirección del vector J. Menos 3 por 15, 45. 45 por la derivada de la interna, que sería coseno de la externa griega, evaluado en la interna, que es 3t. ¿En qué dirección? Dirección del vector k unitario. ¿Sí? Esta sería la posición, la velocidad y la aceleración para cualquier instante de tiempo. Yo les podría decir a ustedes, denme el instante al cual nosotros nos estamos refiriendo y yo le puedo decir cuál va a ser la velocidad. Ahora, me preguntan, hallar la magnitud de la velocidad y aceleración en t igual a 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Sacar la ecuación de la magnitud y sacarla y evaluar en t igual a 0. Entonces sería la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Como recuerden que es una magnitud que tiene que dar un número, ¿sí? O sea, un número. Entonces no tiene que tener dirección, simplemente va a ser el número. Entonces saco cada una de ellas, lo evalúo en t igual a 0, ¿sí? Y miro cuánto me da este resultado. Ahora, ¿cómo me sirve esto para analizar las ecuaciones de la cinemática? Bueno, este último punto se los dejo como ejercicio para que ustedes lo hagan. ¿Cómo serían las ecuaciones de cinemática? ¿Sí? Entonces, primero, tenemos un movimiento, ¿sí? Un objeto que se encuentra con un movimiento relativo respecto a otro. Eso no es respecto de otro. Cuando su posición relativa al segundo cuerpo está cambiando con respecto al tiempo, decimos que está en movimiento. Si esa posición no cambia respecto al tiempo, el objeto se encuentra en un reposo relativo. Relativo con respecto al cuerpo que nosotros estamos analizando. ¿Por qué decimos y metemos tanto el valor relativo? Porque si nosotros suponemos que
un objeto que está sobre nuestra mesa, ya sea nuestro celular, nosotros decimos, no, pero nuestro celular está quieto. Pero entonces, ¿quieto con respecto a quién? Entonces, bueno, pues con respecto a mí, y yo estoy quieto, entonces pues él está quieto, ¿sí? Entonces hay que definir nuestro sentido de referencia, porque si nosotros miramos a alguien que está en Marte y mira un objeto que está en la Tierra, que relativamente está quieto respecto a la Tierra, pero respecto a otro lugar, digamos Marte, se está moviendo, porque la Tierra tiene un movimiento de rotación y de traslación. Entonces definir muy claro cuál es nuestro sentido de referencia, nuestro plano de referencia con el cual estamos midiendo y saber si está en reposo o no. ¿Sí? Respecto a ese plano de referencia, o sea, un reposo relativo o un movimiento relativo. Ahora, miremos esto, un movimiento rectilíneo. ¿Qué es un movimiento rectilíneo? Es una trayectoria en una línea recta. Entonces, primero, únicamente se va a mover en una sola dirección. O sea, solamente me importa cómo se mueve en X. O sea, a diferencia de antes que teníamos una dirección Y, J, K. Acá solamente tiene dirección X. Es un movimiento relativo. Nuestro cuerpo se va a mover desde un punto X a un punto X'. En un tiempo, a partir de un tiempo T0 hasta un tiempo T' y desde una velocidad inicial V0 hasta una velocidad V'. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros definimos la velocidad instantánea, la velocidad promedio que hay entre el cuerpo, entre la posición A y la posición B? Entonces nosotros analizamos la posición final, miramos la posición inicial, que es una X, y decimos si esto, cuál es ese valor, y lo dividimos sobre el tiempo primado menos el tiempo sin primar. ¿Eso que me da? Un delta de tiempo sobre un delta de posición con respecto a delta de tiempo. O sea, en pocas palabras, únicamente me importa la posición final y la posición inicial. ¿Sí? Recuerden que las primadas son las finales y las sin primar, las iniciales. ¿Sí? Entonces, esta sería la definición de la velocidad promedio. Solamente me importa dónde finalizó y dónde terminó. Por ejemplo, si nosotros decimos, esto partió de Bucaramanga a las 0 horas y llegó a Bogotá a las 10. Entonces, ¿cuánto fue y recorrió en Bucaramanga 0 y en Bucaramanga y en Bogotá 300 kilómetros, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, ¿cuánto es la posición final menos la inicial? ¿Sí? ¿Y cuánto fue el tiempo de ellos? Pero si decimos, bueno, conocemos la posición también cuando estuvo en San Gil. Entonces decimos, la posición final pues sigue siendo Bogotá, pero la inicial pues ya entonces ya no comenzó en 0, sino que comenzó ya con un recorrido. ¿Sí? Entonces podemos hallar la velocidad promedio de Bucaramanga a Bogotá o de San Gil a Bogotá. Y ahora, ¿qué quiere decir con la velocidad instantánea? Y aquí entra un poco más lo que vimos de la derivada. ¿Qué pasa cuando este delta t tiende a 0? O sea, el tiempo tiende a ser un transcurso muy pequeñito, o sea, prácticamente algo instantáneo, tan pequeño que se hace prácticamente 0. Entonces, para esto, nuestra definición, como nosotros teníamos de deltas, se convierte en una definición de diferenciales, de derivadas, ¿sí? Como está escrito acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de derivadas, hablamos de velocidades instantáneas. Cuando hablamos de deltas, hablamos de promedios, ¿sí? O sea, en tiempos muy pequeñitos. Ahora podemos hacer nuestro cálculo al contrario, ¿sí? Yo les dije, la integral es lo contrario a la derivada. Si nosotros tenemos la posición y la derivamos, hallamos la velocidad. Pero si nosotros tenemos la velocidad y la integramos, ¿sí? Tenemos esto y la integramos, podemos hallar la posición de la misma manera, ¿sí? O sea, es un cálculo inverso. En un sistema internacionales, nosotros utilizamos metros sobre segundo o metros por segundo a la menos 1.
Acá subrayo esta ecuación y la encierro en un cuadro porque es una ecuación relevante que después podemos utilizar o vamos a utilizar. Entonces, de manera general, ¿sí? De manera global, la posición la podemos escribir de la siguiente manera. Si nosotros conocemos la función de velocidad y la integramos respecto al tiempo, nos va a dar nuestra posición, teniendo en cuenta nuestra posición inicial. Ahora, si la velocidad es constante, puede salir de la integral, ¿cierto? Porque las constantes, como yo les decía, salen de la integral igual como las derivadas y me queda solamente la integral del tiempo. Entonces, si esto es constante, se llama un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando hablemos de movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, la aceleración va a ser 0, porque yo les recuerdo, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces les recuerdo ahí esa partecita. Ahora, ¿qué pasa con la aceleración? Pasa lo mismo porque es la derivada de la velocidad. Pues una aceleración promedio es velocidad final menos velocidad inicial dividido en tiempo final menos tiempo inicial, o sea, un delta de tiempo. Esto es aceleración promedio. Y la aceleración instantánea, de una manera directa como antes, es cuando el delta t tiende a 0, entonces esto se vuelve un diferencial. Esto es en un instante de tiempo. De la misma manera, como lo hicimos antes, podemos pasar, si nosotros conocemos la velocidad y derivamos, hallamos la aceleración. Pero si conocemos la aceleración e integramos, podemos mirar cuál fue la velocidad final, teniendo en cuenta que hay una velocidad inicial, ¿sí? Entonces integramos acá a los dos lados, digamos, partamos de la ecuación general. Esto es lo que sabemos, ¿sí? Entonces nosotros podemos escribir esta expresión de esta manera. Integramos a los dos lados. Acá nuestro diferencial es un diferencial de tiempo. Entonces los límites de la integral quedan con respecto al tiempo. Y aquí es un diferencial de velocidad. Entonces, esta límites de la integral me quedan con respecto a la velocidad. Entonces, esto me va a quedar igual, ¿sí? Acá es aceleración. Esto me va a quedar igual y acá me queda, como no hay nada, entonces me queda velocidad final menos velocidad inicial. Y me da que la velocidad despejando, este menos pasa al otro lado a sumar, es más la integral con respecto al tiempo de la aceleración. Las unidades que nosotros vamos a tener en el sistema internacional va a ser metros sobre segundo cuadrado. Sí, muy importante las unidades de la aceleración.